Bueno, muy buenos días a todos, a todas los que nos acompañáis hoy de manera presencial y especialmente a nuestro grupo de literatura virreinal, que es el que está súper invitado a esta charla, pero también a las personas que nos seguís desde el streaming y a las que habéis querido acompañarnos hoy. Esta segunda actividad, organizada por el Departamento de Filología Española, el Instituto de Estudios de Género y el CEMAP, se enmarca en estas actividades que estamos realizando en torno al Día de la Mujer Escritora. Y si nos acompañabais también ayer, pues os habréis dado cuenta de que estamos intentando reunir a máximos especialistas en las autoras que queremos destacar. Y por ello tenemos hoy con nosotros a José Antonio Rodríguez Garrido. Yo voy a apuntar muy brevemente algunos datos sobre este excelente investigador, profesor del Departamento de Humanidades en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde hizo su formación en Lingüística y Literatura, que ha sido también profesor ordinario en la Universidad del Pacífico, profesor visitante en Duke University, también en la Universidad de Chicago, que ha recibido becas de investigación de instituciones tan destacadas como el Seminario de Cultura Colonial Novohispana del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, al que debe en buena medida un libro del que ahora hablaremos, el programa de intercambio entre profesores de universidades latinoamericanas y andaluzas otorgado por la Universidad de Sevilla, el programa de visitantes distinguidos de la Universidad Complutense. Es un investigador que ha trabajado mucho y muy bien la literatura española del siglo de oro. José Antonio ha trabajado mucho a Calderón, a Paravicino, a María de Zayas, pero también, y yo por eso egoístamente lo he invitado y tenía ya muchas ganas de que viniera, es un gran especialista, como os decía, en literatura virreinal. Y en este ámbito, fundamentalmente en dos campos. Por un lado, ha trabajado estrategias retóricas, de debate, de autorrepresentación en la prosa colonial. Y ahora pues insistiremos en ello. Pero por otro lado, y es un tema que a mí me interesa también especialmente, ha trabajado el teatro como vehículo de expresión de las tensiones dentro de la sociedad colonial. De hecho, su tesis doctoral, que realizó en Princeton, es una tesis sobre el teatro cortesano en Lima en los siglos XVII y XVIII, precisamente como práctica del poder. Entonces, esa línea de trabajo sobre teatro virreinal, José Antonio, es muy interesante. En este ámbito ha publicado trabajos sobre autores que os suenan evidentemente, como el Inca Garcilaso de la Vega, y sobre otros que deberíamos trabajar en el programa, aunque no lo hagamos, como Espinosa Medrano o Peralta Barnuevo. Me decías ayer que estás a punto de sacar el teatro completo de Barnuevo, de Peralta Barnuevo. También Lorenzo de Llamosas y, por supuesto, sobre Sor Juana Inés de la Cruz, que es la autora a la que nos vamos a dedicar hoy. Ha coeditado, entre otros, volúmenes que han sido muy importantes para los que trabajamos literatura virreinal, como Edición y anotación de textos coloniales hispanoamericanos, del 99, El teatro en la Hispanoamérica colonial, de 2008, una edición de la novena maravilla de Juan Espinosa Medrano, de 2011, y es el autor de un libro que se convirtió en libro clave de los estudios sorjuanistas en las últimas décadas, que es este que tengo aquí, La Carta Atenagórica de Sor Juana, textos inéditos de una polémica, que se publicó en 2004 y que en buena medida es base de lo que nos va a contar hoy sobre esta mujer excepcional que fue llamada en su época, entre otros muchos adjetivos, como la 10ª musa. Así que muchísimas gracias, José Antonio, por acompañarnos, por aceptar esta invitación a esta Semana de la Mujer Escritora y para hablarnos de esta mujer teóloga en Nueva España en el siglo XVII, esta rareza, ¿no?, de mujeres. Ya hablar de mujer teóloga ya es una rareza en Nueva España, en el siglo XVII mucho más, y por ello nos va a hablar José Antonio de la génesis, recepción y sentido de ese texto sobre el que os explicará ahora, que es la Carta Atenagórica de Sor Juana. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por la invitación y la oportunidad de estar en la Universidad de Alicante, cuyo campus había visitado hace algún tiempo, pero hasta ahora no había tenido la oportunidad de hacer una presentación.
y quiero agradecerle por ello muy especialmente a Beatriz Aracil por esta cordialísima invitación. Alicante es una ciudad a la que ya me unen motivos familiares, ¿no? Mi familia, la familia de mi hermano se estableció aquí desde hace varios años y por lo tanto ha sido siempre un lugar al que he venido recurrentemente y bueno, espero que visitar con más frecuencia la universidad también, por lo tanto. Voy a hablarles sobre este texto, que quizás no sea el texto más fácil de Sor Juana en apariencia, que es la llamada Carta Atenagórica, un texto que ella no escribió para ser publicado, como buena parte de su producción, pero que llega a las prensas por intervención de un destacado y autorizado prelado, el obispo de Puebla de Los Ángeles, en 1690. Y que desata inmediatamente una polémica cuando es publicado, no cuando, y eso lo vamos a ver en la charla, espero, no cuando circuló previamente como manuscrito, sino cuando aparece publicado, es que se desata una polémica que ha entretenido a los críticos por un buen tiempo y sigue entreteniendo, y que ha dado lugar incluso a muchas construcciones sobre quién fue realmente Sor Juana y cuál fue su posición en el contexto de la sociedad virreinal. Desde el famoso libro de Octavio Paz, que a su vez recordaba las antiguas teorías de Dorothy Jones sobre una suerte de confabulación contra Sor Juana detrás de esta publicación de la Carta Atenagórica, hasta ensayos más recientes que han ido descubriendo más bien hasta una correspondencia entre ella y el obispo de Puebla, que nos obliga un poco a replantear esa teoría de la conspiración que escribió Octavio Paz. Y lo que me interesa en todo caso aquí es ceñirme más bien a los textos, no entrar, no diría a la polémica sobre lo que significó estos textos, sino casi lo que ya podríamos considerar el pleito, porque esa discusión sobre qué significó realmente la publicación de la Carta Atenagórica se ha convertido más bien en una suerte de pleito crítico, no solamente de una polémica. Entonces quisiera un poco recorrer en primer lugar, el propio texto, la llamada Carta Atenagórica, y luego el contexto de la recepción de ese texto en los primeros meses de 1691 en la Ciudad de México. Esa famosa polémica que se suscita, que va a concluir con el que sin duda es el texto más famoso de Sor Juana, la respuesta a Sor Filotea, ¿no? Es decir, es un título que ustedes, a quienes alguno lo haya escuchado, ¿no? La respuesta a Sor Filotea es el punto final de una cadena de textos que tiene como primer eslabón la llamada Carta Atenagórica, ¿no? Y en medio de ello hay una serie de textos de otros autores que polemizan con Sor Juana en una o en otra dirección y que terminan por producir la escritura de ese texto que se considera un texto de carácter autobiográfico de Sor Juana, ¿no? Porque en ella efectivamente utiliza su propia vida como argumento justificatorio para su posición como mujer intelectual y monja en el contexto del virreinato de la Nueva España. Entonces, con esta contextualización sobre lo que voy a hablar, empiezo a leer mi charla. Escrito 5 años antes de su muerte, Sor Juana muere en 1695, la llamada Carta Atenagórica ocupa un lugar relevante en la producción de Sor Juana y en los acontecimientos que desembocaron en su temprana desaparición. Aunque su autora no lo imaginara al momento de redactarla, habría de convertirse meses después en la razón por la que escribiría su texto más personal, la respuesta a Sor Filotea, una argumentada defensa de su vocación intelectual desde su posición de mujer y religiosa. La carta es, en verdad, un documento no menos personal, en tanto que constituye la expresión más explícita de sus dotes razonadoras, incluso en materias propias del discurso religioso. Pero quizás su asunto escolástico, la polémica con el sacerdote jesuita portugués Antonio Vieira, autor de un afamado sermón que circuló mucho en la época, llamado el Sermón del Mandato,
Esta polémica sobre un asunto religioso que hoy día puede parecernos extraño y lejano y que tenía como centro determinar cuál fue la mayor fineza de Cristo, es decir, la mayor expresión del amor de Cristo, que eso significaba fineza en la época, ¿no? La mayor expresión del amor es un término muy recurrente en el teatro de la época, ¿no? Y en la poesía amorosa, por supuesto, ¿no? Hablar de las finezas en el sentido de expresión del amor, ¿no? Entonces, cuando se proponen discutir sobre cuál fue la mayor fineza de Cristo, el tema es discutir sobre cuál es la mayor expresión del amor de Cristo hacia la humanidad. Bueno, ese tema hoy día puede resultar ajeno y distante a la sensibilidad actual. No obstante, los fundamentos y las premisas mismas en que Sor Juana amparaba y justificaba su ejercicio de debate eran, y creo que continúan siendo, de una candente modernidad. Ello explica el impacto que entre sus contemporáneos generó el escrito, desde el obispo de Puebla, al que me he referido, Manuel Fernández de Santa Cruz, que lo llevó a las prensas, hasta los encarnizados opositores que se enfrascaron en desautorizarlo. Pocos textos en la vida de los antiguos dominios españoles encendieron una polémica tan intensa y tan inmediata tras su aparición. Entender por ello a cabalidad qué es lo que estaba realmente en juego en la escritura de esta peculiar crítica a un sermón del afamado predicador portugués Antonio de Vieira continúa siendo hoy un problema fundamental que pudiera dar la clave para comprender la postura intelectual de la extraordinaria monja de México. Y quizás me detengo un instante para los que no lo tengan tan claro sobre este personaje, el padre Antonio de Vieira, que fue un jesuita portugués de una relevancia extraordinaria en su tiempo, tanto como autor. Sus sermones fueron muy leídos y traducidos rápidamente al español del portugués, y por tanto circularon tanto en español como en portugués, pero además un personaje político muy relevante, porque sostenía una causa que hoy podríamos llamar independentista respecto de la corona portuguesa en los años de la unificación de los reinos, ¿no? Al final del siglo XVII, principio del siglo a principios del siglo XVI y principios del XVII, recuerdan ustedes que España y Portugal se unen gracias a la intervención eficaz y rápida de Felipe II, ¿no? Pero esto luego genera una oposición y Vieira se convierte en un diplomático de la corona portuguesa, de la naciente corona independiente portuguesa, que actúa muy activamente. Y es muy curioso que, sin embargo, eso no mina en absoluto su fama como escritor y predicador en el ámbito hispano, ¿no? Y se publican una gran cantidad de ediciones piratas incluso, es decir, sin su autorización, que él mismo desautoriza, y de traducciones que él considera imprecisas, inadecuadas, de su obra al español, ¿no? Y eso prueba de su enorme fama. Además, Vieira vivió en América un tiempo, en Brasil, ¿no? Vivió un importante periodo en Brasil, entonces es un autor que se movió en los dos continentes, ¿no? Y todo eso explica la fama de Vieira, que quizás no nos diga mucho hoy día a algunos, ¿no? Pero que en su época era un autor de un gran reconocimiento. Entonces, polemizar con un sermón del padre Vieira no era cualquier cosa, ¿no? Eso es un poco lo que quiero dejar claro. Y entonces vamos a tratar, ¿no?, de hacernos algunas preguntas sobre ese texto y lo que podría significar el haber elegido ese sermón de Vieira para escribir esta carta por parte de Sor Juana. Empecemos en primer lugar por recordar cuál fue el origen y el contenido de la hoy llamada Carta Atenagórica, ¿no? Y esta es la portada de la primera edición, aparecida en Puebla de Los Ángeles en 1690. Es la edición que financia y lleva a las prensas, en verdad, lo sabemos claramente hoy día, el obispo de Puebla, aunque se camufla bajo el nombre de una monja inventada, que es Sor Filotea de la Cruz, ¿no? Es un alter ego que inventa el propio obispo para publicar la carta de Sor Juana
e introducir incluso una misiva de esta hipotética monja hacia la propia Sor Juana, ¿no? Y lo cual es también otro gran motivo de discusión sobre cuál realmente era la posición del obispo de Puebla en todo esto. Bueno, el asunto es que en el inicio de esta carta, de lo que hoy día llamamos la Carta Atenagórica, luego voy a referirme también a este título, la propia Sor Juana se encarga de precisar el origen oral que impulsó la composición de este texto. Dirigiéndose al enigmático muy señor mío, a quien escribe el texto, destinatario principal de la obra, lo declara así la autora, ¿no? Y dice, voy a leer el texto de lo que ella declara sobre cómo surgió la escritura de esta obra. De las bachillerías de una conversación que en la merced que vuestra merced me hace pasaron plaza de vivezas, nació en vuestra merced el deseo de ver por escrito algunos discursos que allí hice de repente sobre los sermones de un excelente orador, alabando algunas veces sus fundamentos, otras disintiendo y siempre admirándome de su sin igual ingenio, ¿no? Allí es donde nos narra el origen de este texto, que como ven ustedes, primero es una conversación. Sor Juana sostenía frecuentemente tras la reja, porque era monja de clausura, ¿no? Tras la reja del convento de San Jerónimo al que pertenecía, sostenía, sin embargo, continuas charlas y conversaciones muy intelectuales con miembros de la sociedad letrada del México de su tiempo, ¿no? Entonces, tenemos que imaginar que la primera vez que se empieza a hablar de Vieira y que da origen luego a la gestación de este texto es en una de estas conversaciones, unas conversaciones entre intelectuales, ¿no? Entre Sor Juana a un lado de la reja, hacia adentro del convento, y al otro lado de la reja sus oyentes, ¿no? Y entre ellos este enigmático vuestra merced, que es quien le pide que convierta ese texto oral, esa oralidad, esa conversación, en un texto escrito organizado, ¿no? La fecha de este suceso, de esa conversación en la reja de San Jerónimo, puede situarse hacia el mes de agosto de 1690, si aceptamos el cálculo que propone uno de los textos aparecidos en el contexto de la polémica posterior, el llamado discurso apologético, en el cual se afirma que entre la fecha de escritura de este discurso apologético, que está firmado el 19 de febrero de 1691, y aquella conversación que protagonizó Sor Juana en una de las rejas del convento de San Jerónimo, habían transcurrido 6 meses. Entonces eso nos llevaría, si aceptamos ese cálculo, aproximadamente al mes de agosto de 1690. De lo que aconteció en el curso de esa conversación, solo tenemos la propia narración de Sor Juana que acabo de citar. El pasaje ha sido recordado infinidad de veces, pero quizás sea aún necesario prestarle atención para reconocer qué distancias pudo haber entre aquella conversación y lo que luego constituiría el texto escrito. Sor Juana enfatiza allí las condiciones de oralidad que rodearon la gestación de la obra, que se manifiestan no solo en la cualidad y en la improvisación del discurso. Ella dice los discursos hechos de repente, y de repente allí significa de manera improvisada, de manera repentina, ¿no? Sino también en la ausencia de un tema predeterminado que sirviera de eje rector en el diálogo, como suele ocurrir cuando conversamos, ¿no? Que vamos asociando temas y estos se van desarrollando libremente. Entonces no tenemos que imaginar que lo que pasó en la reja de San Jerónimo en agosto de 1690 es el texto que hoy leemos como Carta Atenagórica, ¿no? Sino que este es un texto gestado posteriormente, pero inspirado en esa conversación más libre. Así, en la última sección de la obra, califica la situación como una conversación sucesiva, dice Sor Juana, es decir, una continuidad de temas diversos que se iban sucediendo, en que fueron llamándose unos discursos a otros, aunque no fuesen muy del caso, es decir, como conversamos, ¿no? Tal como conversamos hasta hoy, ¿no? Sucediéndose temas muy distintos que se van conectando. Algunos de estos discursos versaron, dice Sor Juana, sobre los sermones de un excelente orador, es decir, el padre Vieira.
sin que en principio ninguno de estos discursos del padre Vieira se distinguiera en particular. Es decir, tenemos que imaginar que en esa conversación en la reja se habló de varios discursos de Vieira, no necesariamente del discurso al que va a refutar Sor Juana, que es el llamado Sermón del Mandato. El encargo del destinatario de la carta, que estaba por gestarse, solo parece haber sido, a juzgar por lo que declara la propia autora, el de organizar y poner por escrito estos discursos sobre los sermones de Vieira, en que Sor Juana a veces lo alababa y otras veces disentía de él. Lo que dice Sor Juana es: vuestra merced gustó de ver esto escrito, ¿no? Sin embargo, Sor Juana hace una modificación en el encargo, ¿no? Lo que le encarga este señor es que ponga por escrito todo lo que ha dicho sobre Vieira. Pero Sor Juana reconoce que han hablado de muchos discursos de Vieira. Y entonces dice la propia Sor Juana que ella acata el pedido como una muestra superlativa de rendir obediencia a vuestra merced, y de allí toda la discusión sobre quién puede ser vuestra merced, que tuviera la autoridad para que ella se refiera así a él, pero no solo con el ejercicio del entendimiento, sino también violentando su propio genio, contrario al deseo de impugnar a nadie y menos al admirado Vieira, ¿no? Eso es lo que dice Sor Juana, o lo que quiere hacernos creer. Sin embargo, y aquí viene la primera innovación importante, opta por elegir solo uno de los sermones como asunto de este papel, de este texto que va a escribir, la carta que se dispone a escribir. Ese único papel, ese único texto, será el Sermón del Mandato, que seguramente ocuparía en aquella conversación un lugar muy relevante y debía haber provocado especialmente la expresión de las disensiones con el orador portugués. Este proceso de conversión y transformación en el paso de la oralidad a la escritura, que la propia Sor Juana nos permite fragmentariamente conocer, desemboca en la pregunta de por qué Sor Juana decidió centrar su aproximación a los sermones de Vieira en ese texto, en el Sermón del Mandato. Así como ella misma nos dice, se habló de muchos textos de Vieira, pero decide hacer su texto escrito centrándose en el Sermón del Mandato. Bueno, entonces hablemos de este Sermón del Mandato de Vieira, que da motivo a la organización del texto de Sor Juana. Este sermón es uno de los 3 que con el mismo título Vieira predicó en diferentes años el día jueves de Pasión, de la Semana Santa, y gozó en su época de especial fama. De hecho, fue uno de los incluidos en la recopilación de sermones de Vieira, traducidos al español y editada sin autorización de su autor en un volumen que se editó y reeditó en Madrid en 1662, 1664 y 1678. Antes de que finalmente su propio autor autorizara una nueva edición en español más cuidada de sus sermones en 1692. El primer dato importante entonces es que el Vieira con el que discute Sor Juana, hay que decirlo, es el de las versiones no autorizadas por el autor. Y se han detectado algunos cambios importantes, ¿no?, entre ese texto no autorizado por Vieira y el que luego el mismo Vieira publicará en 1692, que no puede haber sido leído por Sor Juana, al menos para la escritura de este texto, ¿no? Pero en todo caso, ella está discutiendo con un texto cuya autoridad está en esta difusión. Vean cómo se ha reeditado este conjunto de sermones, aunque fueran no autorizados por el autor, ¿no? Se ha reeditado constantemente y esa es esa autoridad con la que ella se está cotejando. Entonces, podemos concluir que Sor Juana leyó los sermones de Vieira en aquellas ediciones un tanto adulteradas, pero no puso en duda la legitimidad del texto al que aludía. El Sermón del Mandato debe su nombre al tema del Evangelio del día, referido al mandato de Cristo a los hombres, expresado después de la consagración de la Eucaristía en la Última Cena. Amaos los unos a los otros, así como yo os he amado, ¿no? Ese es el mandato al que alude el texto del sermón. Allí Vieira rebatía a los padres de la Iglesia, a 3 padres de la Iglesia, en torno al tema de cuál había sido la mayor fineza de Cristo hacia los hombres, es decir, la mayor demostración de su amor hacia estos. San Agustín había sostenido que la mayor fineza, esa mayor demostración de amor, había sido la de morir por la humanidad. Santo Tomás de Aquino
había sostenido que la mayor fineza había sido la de quedarse en el sacramento, mientras que San Juan Crisóstomo decía que la mayor fineza había sido lavar los pies a los discípulos en la última cena. Luego, Vieira estableció su propia opinión al respecto, que conectaba justamente con el tema del sermón del mandato, amaos los unos a los otros, como yo os he amado. Y decía Vieira, Cristo no quiso la correspondencia de su amor para sí, sino para los hombres, y esta fue la mayor fineza, amar sin correspondencia. Entonces, lo que hacía Vieira en síntesis era discutir cada una de las afirmaciones de cada uno de estos tres padres de la Iglesia, rebatir que la mayor fineza de Cristo fuera la que había dicho cada uno de estos padres y luego sostener su propia opinión, que la mayor fineza de Cristo había sido la de amar sin correspondencia porque quería la retribución de ese amor no para sí, sino para el prójimo, ¿no? Amaos los unos a los otros. Bien, esto que podría incluso parecer sorprendente, ¿no? Un texto religioso que debate con los padres de la Iglesia, que los refuta y que toma una opinión propia, no es extraño en la predicación de la época, ¿no? Los textos oratorios sagrados, los sermones, tienen una estructura retórica que, dentro siempre, por supuesto, del dogma, sin salirse de los marcos claramente establecidos por el dogma, pueden establecer disputas de carácter retórico. Es parte del lucimiento del autor y parte de la forma como se creía estimular la devoción, justamente encontrando nuevos argumentos para la devoción, ¿no? Entonces, en ese sentido, el sermón de Vieira puede parecer como un poco extremo, pero no es tampoco tan extraño en su posición. El procedimiento que Vieira seguía en la construcción de su sermón y que él mismo enuncia, nos da la respuesta sobre por qué Sor Juana decidió centrar toda la versión escrita, de la llamada Carta Tenebórica, toda la versión escrita de su discusión con Vieira en este sermón del mandato, ¿no? Y dice lo siguiente, ¿no? Y ahí tienen el texto a la vista. El estilo que he de seguir, esto dice Vieira, ¿no? En este discurso será este. Referiré primero las opiniones de los santos y después diré también la mía, mas con esta diferencia, que ninguna fineza de amor de Cristo dirán los santos a que yo no dé otra mayor que ella. Y a la fineza de amor de Cristo que yo dijere, ninguno me ha de dar otra que le iguale. Estas son palabras de Vieira en su sermón del mandato. Bien, se trata, tal como se puede notar, de la enunciación del método retórico que habrá de poner en ejercicio para llevar a cabo su discurso y que podemos identificar con la práctica retórica de la refutatio o refutación. Es decir, la enunciación, en primer lugar, del texto cuya autoridad se intenta rebatir, la exposición de los distintos argumentos que permiten desmontar la validez retórica de esos textos y, finalmente, la sustitución de la autoridad del texto discutido por la del orador contrincante, ¿no? Ese es el esquema de la refutatio que Vieira está aplicando a los textos de los padres de la Iglesia. Sor Juana cita, no sin intención, el referido pasaje de Vieira porque su propósito es ampararse justamente en el derecho a ejercer el mismo procedimiento que el predicador portugués había puesto en práctica. Solo que ahora será el propio discurso de Vieira el que ocupará el lugar del texto de refutación y cada una de las partes del discurso de Sor Juana habrá de concluir restaurando la opinión discutida de los padres de la Iglesia, ¿no? Es decir, le da la vuelta a Vieira, pero le da la vuelta a Vieira aplicando sus propias armas, ¿no? Si Vieira había refutado a los padres de la Iglesia, entonces es legítimo también refutar a Vieira, ¿no? Se trataba no solo de seguir un método retórico implícito en el sermón del orador portugués, sino también de desprender de él una posición frente al discurso ajeno como elemento de confrontación y debate. Y esta es la idea que me gustaría resaltar. Si Vieira, sin escándalo alguno,
había podido discutir la autoridad de los padres de la Iglesia, decía Sor Juana, qué mucho que haya quien intente adelantar la suya, no ya canonizada, aunque tan docta, ¿no? Vieira no era un santo, un hombre ilustre, docto, pero no era un santo. Entonces, si él había podido discutir con los padres de la Iglesia, ¿por qué no se puede discutir con Vieira? Ese es el punto de partida de Sor Juana. El atrevimiento, entre comillas, de la monja mexicana de rebatir al prestigioso jesuita portugués estará pues amparado en los propios procedimientos de aquel. Y dice, a este que parece atrevimiento, abrió él mismo camino y oyó el primero las intactas sendas, dejando no solo ejemplificadas, pero fáciles las menores osadías a vista de su mayor arrojo. No voy a hacer más que lo que él ha hecho, ¿no? Voy a seguir el mismo método. En Vieira encuentra Sor Juana el método que ha de seguir para su propio discurso. De tal modo, su texto se propone como la realización de otra práctica retórica perfectamente reconocible, la de la imitatio o imitación, la cual supone el reconocimiento del carácter ejemplar y modélico de otro texto, en este caso el Sermón de Vieira. Solo que, irónicamente, se trata, podríamos decir con un juego de palabras, de la imitatio de una refutatio, o sea, de la imitación de una refutación, ¿no? En la que el texto original es a la vez el referente de ambos procedimientos. Yo imito a Vieira en su procedimiento, pero lo refuto en su contenido, ¿no? Y ambas cosas están amparadas por el propio Vieira. Sin embargo, habrá una diferencia fundamental entre los dos textos, el de Vieira y el de Sor Juana, que corresponde justamente al plano de la autoridad del orador. Vieira proclamaba que con su ejercicio retórico de refutación podía llegar a la expresión de una verdad irrebatible y absoluta. Él decía, a la fineza de amor de Cristo que yo diere, ninguno me ha de dar otra que la iguale. Sor Juana, en cambio, se limita a expresar que lo suyo no es replicar, sino sencillamente referir su sentir. Y esta es la palabra que ella emplea, ¿no? Referir su sentir. Y dice, y que este sentir es tan ajeno de creer de sí lo que del suyo pensó dicho orador, diciendo que nadie le adelantaría, proposición en que habló más su nación, es decir, que habló más como portugués, que su profesión, sacerdote jesuita, y su entendimiento. Que desde luego llevo pensado y creído, atención, que cualquiera adelantará mis discursos con infinitos grados, ¿no? Vieira dice, al argumento que yo dé, nadie podrá oponerle argumento mayor. Sor Juana dice, al argumento que yo dé, cualquiera podría oponerle argumento mayor. Es decir, está proponiendo el debate como pauta esencial de la práctica discursiva, ¿no? Se podría pensar que tras esta formulación se expresa el prudente juego de Sor Juana de refugiarse en la aparente humildad y obediencia para desde allí construir su discurso. Pero creo que en este caso es más que eso. Sor Juana contrapone la autoridad absoluta que el texto de Vieira supone al sentir, como ella dice. Y sentir equivale a lo que hoy podríamos llamar opinar, ¿no? Sería como un sinónimo de lo que hoy llamaríamos opinar, dar mi parecer sobre algo, dar mi sentir, dar mi parecer, dar mi opinión, podríamos decir hoy, sin que por ello deba admitirse el predominio jerárquico de unos discursos sobre otros, y por eso cualquiera adelantará mis discursos. Meses después, en la célebre respuesta a Sor Filotea de la Cruz, Sor Juana vuelve a resaltar lo que en la carta atenagórica, que lo que la carta atenagórica contenía no fue más que referir sencillamente mi sentir. En este sentido, el que la llamada carta atenagórica, con su debate sobre un asunto que hoy podría parecernos distante y escolástico, se nos revela como un texto clave en la formación de la modernidad en la cultura colonial hispanoamericana.
En él, Sor Juana, con los elementos de la cultura humanística y religiosa de que disponía, sostiene y demuestra lo que hoy, y permítaseme el anacronismo, llamaríamos el derecho de opinión, ¿no? Como una cualidad esencial del ser humano. Por eso ella misma recuerda, recurriendo a las categorías aristotélico-escolásticas de las potencias del alma, que aun cuando su voluntad era proclive a no contradecir a nadie, y menos al admirado Vieira, el entendimiento humano, decía, potencia libre y que asiente o disiente necesario a lo que juzga ser o no ser verdad, la forzaba a tomar la pluma para decir su parecer refutando a Vieira, ¿no? Entonces, el entendimiento es una actividad libre, es una potencia libre dada por Dios a la humanidad, de la que no se puede prescindir y por lo tanto no se puede dejar de admitir o disentir, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. El sermón del mandato de Vieira le proporcionaba pues a Sor Juana a la vez el método y la autoridad para atreverse a opinar, incluso en materias tan delicadas como las del discurso religioso. Y como dice ella, cito, con todas las venias que debo a nuestra Santa Madre Iglesia, ¿no? Para protegiéndose de cualquier asomo de herejía. El procedimiento es, sin embargo, sumamente cauto. Quitada la parte introductoria, la carta está dividida en dos secciones, claramente establecidas por la autora. La primera corresponde a aquella en que discute la refutación de los textos de los padres de la Iglesia efectuada por Vieira, que es a la que me he estado refiriendo. Sin embargo, Sor Juana cierra esta sección con el colofón en que, a pesar de que afirma la privacidad de su texto, lo somete, dice, a la corrección de nuestra Santa Madre Iglesia Católica, y da por no dicho, todo aquello en que se apartare del común sentir suyo y de los santos padres. Tras esto, clausura el texto con la fórmula de despedida, vale, ¿no? Que en latín significa adiós, hasta luego, así se despide. Sorpresivamente, sin embargo, se abre de inmediato la segunda sección. Entonces el texto está claramente, y como ven ustedes, como con marcas que quieren establecer el final de una sección y la diferencia con una segunda sección, ¿no? Hasta el punto de despedirse. Aquí ya parece haberse cerrado la primera intención del discurso. Pero de pronto se abre una segunda sección, luego de haberse despedido, ¿no? Y en esta segunda sección es donde Sor Juana se arriesga a cumplir con un segundo pedido de ese enigmático Vuestra Merced. Dice, bien habrá Vuestra Merced creído, viéndome clausurar este discurso, que me he olvidado de ese otro punto que Vuestra Merced me mandó que escribiese, que cuál es en mi sentir la mayor fineza del amor divino, lo cual me oyó Vuestra Merced discurrir en la misma conversación citada. Pues no ha sido olvido, sino advertencia, porque allí, como era una conversación sucesiva, fueron llamando unos discursos a otros, aunque no fuesen muy del caso. Y aquí es necesario hacer separación de los que no lo son para no confundir uno con otro. Entonces, aquí ha concluido el debate con Vieira, en verdad. Y ahora, al organizar de forma escrita el discurso, establece dos secciones bien distintas, una, el debate con Vieira, la refutación de Vieira, y la otra en la que va a dar su opinión sobre cuál es la mayor fineza de Dios. La razón que expresa la propia autora para esta división es, como se ve, la de la diversidad entre las condiciones orales originales y la organización que requiere el texto escrito. De hecho, a continuación enfatizará que esta segunda sección trata en verdad de una materia muy diferente de la que había desarrollado Vieira en su sermón. Y dice, porque él habla de finezas de Cristo y hechas en el fin de su vida. Y esta fineza que yo digo es fineza que hace Dios en cuanto Dios y fineza continuada siempre. Y ahí está estableciendo la diferencia con Vieira. Vieira seguía en el tono
de su discusión con los padres de la Iglesia, planteando cuál fue la mayor demostración de Cristo, es decir, de la divinidad encarnada humanamente, ¿no? Mientras que lo que va a hacer Sor Juana es plantear algo distinto. Y aquí es donde llegamos un poco al título de esta conferencia. Allí es donde creo que realmente se va a meter en cuestiones teológicas. Porque ella no va a hablar de la mayor fineza de Cristo, en cuanto Dios encarnado. Va a hablar de la mayor fineza de Dios en cuanto Dios, ¿no? Y en eso ya no hay debate con Vieira, porque Vieira no ha hablado de eso. Vieira ha hablado de la mayor demostración del amor de Cristo en la vida de Cristo y sobre todo al final de su vida. Ella va a hablar de la naturaleza que no tiene cambios, que no tiene principio ni fin, que es la naturaleza divina. Va a hablar de Dios en cuanto Dios, no de Dios en cuanto hombre, Dios encarnado. Sin embargo, existen además otras diferencias que sustentan esta separación. En esta segunda sección, el método que Sor Juana imita de Vieira desaparece, pues ya no se trata de desarrollar una refutación, sino ahora sí de expresar libremente su sentir en torno a cuál es la mayor fineza del amor divino. Es obvio, por supuesto, que su exposición se sustenta en los pilares de la retórica clásica que también se muestran en la primera sección. Es decir, la demostración por medio de la construcción de silogismos retóricos, los llamados entimemas, y exposición de ejemplos. Pero es significativa la ausencia de referencias a textos de autoridad que no sean el propio texto bíblico, fuente primordial en el pensamiento cristiano para acceder a la revelación de Dios. No obstante, aunque la estructura metodológica derivada del Sermón del Mandato ha desaparecido, continúa presente, de otro modo, su modelo como marco protector, ya no para disentir, pero sí para decir su sentir. La primera sección de la carta actúa también de otro modo como un discurso mediador, a través del cual Sor Juana, revestida de alguna autoridad, podía finalmente arriesgarse a ingresar al delicado terreno de indagar sobre la mayor fineza que hace Dios en cuanto Dios. Al defender en la primera parte a los padres de la Iglesia contra la refutación de Vieira, Sor Juana había logrado al mismo tiempo demostrar que la materia del discurso correspondía al terreno de lo opinable, y por eso el reconocido Vieira podía atreverse en ese tema incluso contra los padres de la Iglesia, pero asimismo había insertado su propio discurso en una línea distante de cualquier sospecha de heterodoxia religiosa, en tanto que, por el contrario, la carta de Sor Juana buscaba restaurar la validez de la opinión de los padres de la Iglesia en torno a las manifestaciones del amor de Cristo, ¿no? O sea, era más cristiana y más católica que Vieira, porque seguía la autoridad de los padres de la Iglesia. Su adscripción a los textos de quienes eran reconocidos como el sostén del pensamiento de la Iglesia la debía pues poner en libertad para expresar dentro de ella, dentro del marco del pensamiento de la Iglesia, libremente su propio sentir. Y así dirá en la parte introductoria: mi asunto es defender las razones de los tres santos padres. Mal dije, mi asunto es defenderme con las razones de los tres santos padres, ¿no? Ya en el juego, ¿no? O sea, ampararme en los discursos de los tres santos padres. Voy a defenderlos a ellos contra la refutación de Vieira, pero me voy a proteger con ellos para mi propio discurso. Todas estas seguridades eran necesarias. Se suele decir que con la carta atenagórica Sor Juana había ingresado al campo de la teología. Quizás sea necesario hacer una restricción, al menos de grado, entre las dos secciones de la carta. Yo diría que en la primera parte, la monja mexicana se había acercado a sus bordes y en todo caso se hallaba en el terreno propio de la retórica religiosa, como el sermón. El texto con el que debatía era un sermón, no un tratado teológico, es decir, una pieza perteneciente al género destinado a la enseñanza doctrinal, pero que concedía también en la época un amplio margen al placer oratorio, el llamado delectare, ¿no? El deleite de la palabra, que vamos perdiendo, que junto con el docere, el enseñar,
también por medio de la palabra, debía conducir al persuadere, al persuadir, ¿no? El objeto de la retórica es persuadir, y lo hace tanto gratificando, deleitando, como también enseñando, ¿no? Ese equilibrio entre deleitar y enseñar es básico para lograr persuadir al oyente. Los sermones eran también objeto de lucimiento del ingenio de los oradores en la época, y los auditorios demandaban también ello. El propio prestigio de Vieira se sustentaba no solo en su expresión doctrinal, sino también en sus habilidades oratorias. La demostración sobre cuál fue la mayor fineza de Cristo es en verdad una típica exposición de esa índole. Por eso el predicador podía atreverse a discrepar con los padres de la Iglesia, que al fin y al cabo tampoco estaban de acuerdo entre sí. Pero más allá del gozo que podía producir un razonamiento bien organizado en torno a un tema piadoso, el amor de Cristo hacia los hombres, el asunto era en última instancia intrascendente para la doctrina. Era una cuestión devocional más que una cuestión propiamente teológica, lo que se planteaba allí. En cambio, la segunda parte de la carta afronta, a mi parecer, un asunto de mayor envergadura. En primer lugar, el tema ya no es el de las manifestaciones de Dios hecho hombre, sino el de la de Dios en cuanto Dios, como vengo insistiendo. Además, más allá de su aparente originalidad, la propuesta de Sor Juana calaba, como se verá de inmediato, en un tema central en la teología. Sostiene Sor Juana: la mayor fineza del amor, la mayor fineza del divino amor, en mi sentir, son los beneficios que nos deja de hacer por nuestra ingratitud. ¿No? Ese será el argumento que Sor Juana va a querer demostrar. Que la mayor demostración del amor de Dios es dejar de hacernos beneficios, no hacernos beneficios, ¿no? Parece una paradoja, una contradicción, porque la fineza es una manifestación del amor, y aquí esta es una manifestación negativa. Al no hacernos beneficios es como nos muestra su mayor amor. Entonces es una paradoja, ¿no? Pero vamos a ver a dónde va. Recordemos su argumentación. Su demostración se basa en la premisa de que Dios es infinita bondad y bien sumo. Está siempre dispuesto y deseoso de hacer bien a sus criaturas. Siendo todopoderoso, puede y quiere siempre hacerles bien. Y por tanto, cito, Dios, cuando les hace bienes a los hombres, va con el corriente natural de su propia bondad. Sin embargo, Dios reprime a veces su natural proclividad a conceder beneficios a los hombres porque sabe, cito, que los ha de convertir el hombre en su daño. Y concluye, por tanto, de la siguiente manera. Más le cuesta a Dios el no hacernos beneficio que no el hacérnoslos. Y por consiguiente, mayor fineza es el suspenderlos que el ejecutarlos. Pues deja Dios de ser liberal, que es propia condición suya, porque nosotros no seamos ingratos, que es propio retorno nuestro. Y quiere más parecer escaso, porque los hombres no sean peores que ostentar su largueza con daño de los mismos beneficiados. Esta es la base del argumento. Es posible leer el planteamiento de Sor Juana como un intento de lucir una originalidad extrema y de cotejar con Vieira su capacidad para imaginar y desarrollar argumentos de extrema dificultad. Más allá, sin embargo, de esa ostentación, bien apreciada, por cierto, por sus propios contemporáneos, la propuesta de Sor Juana nos lleva, a mi parecer, a un terreno que sí podía considerarse propiamente teológico, el de la demostración de la presencia permanente de Dios en el mundo. La teoría de Sor Juana sobre los llamados beneficios negativos es a su vez una explicación del aparente silencio de Dios y una afirmación del permanente actuar del plan de la salvación en la vida humana. Es una pregunta que hasta ahora siempre nos hacemos, ¿no? Cuando nos enfrentamos al dolor, a la crueldad, a la muerte, a las guerras, ¿no? Todavía surge a veces la pregunta, para el que tiene alguna preocupación religiosa, de dónde está Dios, ¿no?
¿Dónde está? ¿Dónde se expresa Dios en esas situaciones extremas? ¿Por qué Dios no actúa bondadosamente en ese, frenando la crueldad, la maldad, el terror, la guerra, ¿no? Y entonces la respuesta de Sor Juana es que Dios está presente tanto en el beneficio positivo, en la manifestación natural de su bondad, como en el beneficio negativo, que mira por la salvación del alma, ¿no? La teoría de Sor Juana sobre los beneficios negativos, entonces, como digo, es una explicación del aparente silencio de Dios y una afirmación del actuar del plan de la salvación en la vida humana. Y en cierto sentido, creo que constituye su propia demostración de la existencia de Dios y del vínculo entre el Creador y la criatura, en tanto que afirma que Dios se manifiesta sobre todo allí donde aparentemente no se manifiesta. Y que es justamente en esa expresión negativa donde se halla la mayor demostración de su amor, ¿no? Y allí creo que sí, Sor Juana tocó los temas realmente teológicos, ¿no? Fue más allá de un tema de pura retórica cristiana, que es en el que se mueve en última instancia el Sermón de Vieira, y por eso lo distingue muy claramente, ¿no? Como una sección nueva, para entrar a tratar un asunto que tiene que ver con la naturaleza de Dios y la presencia de Dios, y cómo se manifiesta el plan de la salvación de Dios, incluso cuando aparentemente no se manifiesta, ¿no? Bien, ahora yo también entro a una segunda parte en mi exposición, que es el de la recepción de todo esto, ¿no? Cómo fue recibido y leído todo esto en los inicios de 1691, cuando la carta empieza a circular impresa. En esta forma que la obra de Sor Juana alcanzó al convertirse en texto escrito, se debió de perder mucho de la fresca improvisación oral propia de las bachillerías de una conversación, como decía ella. Sin embargo, se hizo también un discurso meticulosamente organizado que avanzaba hacia la rigurosa demostración tanto de una opinión como de un saber teológico. En tanto pieza fijada por la escritura, podía ser objeto de análisis y estudio para otros. Sor Juana pretendió clausurar los riesgos que eso podía generarle a ella, una monja de clausura, enfatizando el estricto y restringido circuito privado de su obra, escrita, cito, solo porque vuestra merced lo manda y para que vuestra merced lo vea. Nadie más, un circuito cerrado, un circuito pequeño. Sin embargo, del manuscrito original, como fue habitual, debieron extraerse otras copias. Y de este modo la obra circularía en los meses siguientes en la Ciudad de México dentro de un grupo reducido de lectores. Sin embargo, hacia noviembre de ese mismo año, de 1690, la carta de Sor Juana había llegado a manos del obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, quien conocía bien a Sor Juana. Este, sin consultar a la autora aparentemente, decide llevar el texto a la imprenta. En tanto obispo, y aquí les voy poniendo un poco una cronología de los acontecimientos a los que me voy a ir refiriendo, ¿no? En cuanto obispo, él mismo firma la aprobación para la publicación del texto en Puebla, pero hace pasar tanto la publicación como la carta que precede a este texto por obra de una monja del convento de Puebla llamada Sor Filotea de la Cruz, un nombre inventado por el obispo, y que además hay que decir fue una máscara bastante transparente, porque en el debate se ve clarísimo que todo el mundo sabe que Sor Filotea de la Cruz es en verdad el obispo de Puebla, ¿no? Y por eso digo que es como un velo transparente el que se pone el obispo, porque todo el mundo habla de esto claramente, como que es una intención del propio obispo dar a conocer el texto. Esta carta, la llamada Carta de Sor Filotea de la Cruz, es una carta muy breve que tiene sobre todo un carácter de elogio, pero también de reconvención hacia Sor Juana, y de ahí que haya sido también tan discutido. Y en ella le reprocha suavemente su excesiva dedicación a escribir textos profanos
y le sugiere que entre tantos libros que lee, lea más el de Cristo, ¿no? Y a fines de ese año, ese texto, con la carta añadida del obispo de Puebla bajo el nombre de Sor Filotea de la Cruz, llega a las prensas poblanas. Ahora, pensemos en que la pseudo Sor Filotea le está diciendo que se dedique más a las letras sagradas, y creo que es muy consciente que está publicándole el texto como una muestra del tipo de texto que debiera escribir Sor Juana, ¿no? O sea, aquí me aparto de la teoría de la confabulación que estableció Paz, ¿no? Porque en verdad está, creo que, dando en evidencia que el texto que Sor Juana puede escribir sobre materias religiosas. Y allí está la demostración en el texto que está publicando. La carta de Sor Filotea, que acompaña a la impresión del texto de Sor Juana, es el primer testimonio de la recepción de esta obra que conocemos. Sin embargo, Filotea, vamos a llamarla así, no dice en verdad mucho sobre la obra que publica. Sus comentarios giran más bien en torno a la posición de Sor Juana como religiosa. Quizás su mayor comentario sobre la obra misma sea el título con que la bautiza y la publica. Y ahora llegamos a este título que estaba utilizando y que está hasta en el título de la conferencia, Carta Atenagórica. Es un título que obviamente Sor Juana no le puso a su obra. Es un título que fue impuesto por el obispo de Puebla. Es importante considerar en este contexto los títulos con los que hoy conocemos la obra de Sor Juana y aquel con el que debió circular originalmente antes de llegar a la imprenta, ¿no? Cuando circuló en manuscrito antes de que el obispo de Puebla la publicara, ¿cómo se llamaba el texto? No se llamaba Carta Atenagórica. Este es un título impuesto por el obispo. Cuando en 1692 aparece en Madrid el segundo volumen de las obras de Sor Juana, se recoge allí este texto, pero ahora con un nuevo título, que es el de Crisis de un sermón, ¿no? Y aquí lo que estamos viendo es la publicación de la primera edición poblana, donde, como ven ustedes, concluye la carta de Sor Filotea de la Cruz a un lado y empieza la carta de la Madre Juana, pero el título de Carta Atenagórica es el que va en la portada, ¿no? No en el encabezamiento del título, no como en el encabezamiento de la obra de Sor Juana, sino en la portada, es donde aparece lo de Carta Atenagórica, ¿no? Y como digo, cuando posteriormente este mismo texto se recoge en 1692 en el tomo de las obras de Sor Juana, lleva un título distinto que es el de Crisis de un sermón, ¿no? Crisis allí significa crítica en el sentido de discusión, análisis crítico diríamos hoy, ¿no? En ese sentido crisis, no en otro sentido, ¿no? El de cuestionamiento, discusión crítica de un texto, ¿no? Y en verdad creo que se puede concluir que la obra originalmente no llevaba ningún título específico, que tampoco Crisis de un sermón, como alguna vez se pensó, es un título, sea el auténtico título dado por Sor Juana. No, también Crisis de un sermón creo que es el título dado por los editores de 1692, así como Carta Atenagórica es el título dado por el editor, el obispo de Puebla, en 1690. En verdad, cuando Sor Juana se refiere a su texto, lo llama sencillamente una carta a secas, una carta dirigida a vuestra merced. Y de alguna manera, incluso la primera edición mantiene esa referencia, como ven ustedes, ¿no? En el encabezamiento del texto, cuando se lo refiere como carta de la Madre Juana. Y nada más, ¿no? Y ella misma, en su respuesta, en la respuesta a Sor Filotea, cuando se refiere a su texto, lo llama sencillamente la carta que costeó e intituló la supuesta Sor Filotea, es decir, el obispo de Puebla. La sola referencia inicialmente al texto como carta es un indicador de ese circuito privado en que cautelosamente la autora pretendía situar su obra. El más presuntuoso de Crisis de un sermón, que aparece en 1692, en el volumen de sus obras, sitúa como eje central de todo el texto el objetivo de debatir con el discurso de Vieira, y en tal sentido pone un tanto en la sombra la que quizás sea la parte más brillante e importante de la obra, la sección destinada a tratar de los beneficios negativos de Dios, ¿no? Entonces, como ven,
El título Crisis de un sermón es un título que solamente valdría para lo que he considerado la primera parte del texto, pero no para la segunda parte del texto en que Sor Juana se aparta de Vieira. Y eso no puede ser un título dado por Sor Juana. En verdad creo que ni siquiera podemos estar seguros de que Sor Juana hubiera elegido el nuevo título. Y me inclino a pensar que no. Los volúmenes de sus obras se editaban en Madrid, lejos de su control, y sabemos que los editores intervinieron en la colocación de títulos y epígrafes ya en el primer volumen, que llevó el rimbombante título de Inundación Castálida, ¿no? El primer tomo de la obra de Sor Juana, título que obviamente ya no puso, que hubiera sido muy pedante, ¿no? Que llamará Inundación de la fuente Castálida, de la fuente de las musas, una inundación, una dana de inspiración, ¿no? De las musas, ¿no? Es un poco lo que sugiere ese título. El primer título, el elegido por el obispo, Carta Atenagórica, ¿no? Era, y lo es todavía, un título problemático. En la crítica contemporánea se ha consagrado la explicación que diera Ezequiel Chávez para explicar el sentido de atenagórica, y de acuerdo con él, la voz atenagórica quiere decir, cito a Chávez, quiere decir tanto como arenga propia de Minerva, de las voces griegas Atena, Minerva y Ágora, arenga, y del sufijo ica, que vale tanto como propio de, digno de. Sin embargo, el profesor brasileño Manuel Bandeira sugirió otra explicación, quizás más satisfactoria, que en años más recientes ha sido también defendida por Guillermo Schmidhuber. De acuerdo con ellos, el nombre aludiría más bien a Atenágoras, ¿no? Y la derivación me parecería más clara y más sencilla, ¿no? De Atenágoras, atenagórica. Filósofo y apologeta griego, pues, sostiene Bandeira, a semejanza de él que defendió la fe tradicional de la Iglesia contra las interpretaciones acomodaticias de los sistemas filosóficos, Sor Juana defendía las opiniones de los padres de la Iglesia que habían sido contradichas por Vieira, ¿no? Entonces, en verdad, podemos pensar que lo que el obispo estaba haciendo era colocando a Sor Juana en el paralelo con Atenágoras, ¿no? No con Atenea, ¿no? Que además me parece una derivación un poco forzada. Si se acepta esta última explicación, habría que reconocer que el título impuesto por el obispo era más que un elogio desorbitado del talento de Sor Juana, semejante a Atenea, ¿no? Como se desprendería de la interpretación de Chávez, un reconocimiento de la absoluta ortodoxia de la obra de la monja mexicana. En todo caso, la aparición impresa del texto de Sor Juana bajo el nombre impuesto por el obispo desata una intensa polémica en México en los meses siguientes, que de alguna manera se va a cerrar con la famosa respuesta a Sor Filotea, firmada el 1 de marzo de 1691. Hoy podemos conocerla con algún detalle gracias a la aparición en los últimos 10 años, ya son más, ya como 15, de algunos de estos textos polémicos que proporcionan a su vez información sobre otros de los que aún carecemos. En 1995, primero voy a mencionarlo y luego vemos la cronología. En 1995, el historiador mexicano Elías Trabulce dio a conocer un texto titulado Carta de Serafina de Cristo, en el que defendía a Sor Juana de los ataques de que había sido objeto en un libelo firmado por un soldado castellano. El hallazgo vino acompañado de una sorprendente hipótesis desarrollada por el famoso historiador, en que se sostenía que se trataba de una pieza escrita por la propia Sor Juana, en la que se revelaba que en verdad la carta atenagórica no estaba escrita contra Vieira, sino contra el antiguo confesor de Sor Juana, el padre Antonio Núñez de Miranda. Bueno, esto fue realmente estirar demasiado las cuerdas y establecer marcos de lectura muy arbitrarios, ¿no? Pero, sin embargo, las ideas de Trabulce despertaron entusiasmo en un sector de la crítica en su momento, a finales del siglo pasado ya, pero también algunas reticencias y finalmente fueron severamente discutidas por Antonio Alatorre y Marta Lilia Tenorio. Finalmente yo mismo descubrí y publiqué hace un par de años otros dos textos de la polémica, que son La defensa del sermón del mandato de Pedro Muñoz de Castro y el discurso apologético en respuesta de la fe de ratas que sacó un soldado sobre la carta atenagórica de la madre
Juana Inés de la Cruz, ¿no? Y que fueron publicados en este texto al que se refería Beatriz hace unos instantes, ¿no? Unos textos que fueron encontrados inesperadamente en la Biblioteca Nacional del Perú, ¿no? O sea, muy lejos del centro donde se estaba debatiendo todos los hallazgos sorjuaninos, ¿no? O sea, fuera de México, ¿no? Estos son, en síntesis, los sucesos que hoy día podemos reconstruir gracias a este conjunto de textos que hoy tenemos. La Carta Atenagórica, su publicación, la Carta de Sor Filotea de la Cruz, la aparición de estos textos manuscritos, el de Serafina de Cristo, los dos textos hallados en Lima, la defensa del Sermón del Mandato, el discurso apologético y luego finalmente la propia respuesta de Sor Filotea. Pero sabemos que hubo muchos más textos, porque sobre todo el llamado discurso apologético hace como un recuento de todo lo que se ha escrito sobre la Carta Atenagórica en esos meses, entre diciembre, fines de diciembre y marzo, ¿no? Parece que México hirvió en torno a la llamada Carta Atenagórica, ¿no? Por la cantidad de textos que se escribieron a favor y en contra de Sor Juana. Y esa es un poco la síntesis de los sucesos a la que me voy a referir. Podríamos decir que en los primeros días del mes de enero de 1691 empiezan a difundirse en la Ciudad de México los ejemplares impresos de la Carta Atenagórica. Uno de ellos llega a manos del escribano Pedro Muñoz de Castro, declarado aficionado a los sermones de Vieira, pero también admirador de Sor Juana. El libro viene con una carta de alguien que lo impele a defender a su admirado predicador. Pedro Muñoz acepta el reto y escribe su defensa del Sermón del Mandato, en la que se cuida, sin embargo, de agredir a Sor Juana, a la que conoce y admira, y se limita a, cito, proponerle algunas dificultades que se me ofrecen a favor del autor impugnado, ¿no? O sea, muy cautelosamente, tal como haría un discípulo a su maestro. Aparece quizás por los mismos días o poco después otra defensa del Sermón de Vieira, a la que solamente conocemos por el título, porque está mencionada por estos otros textos que se conocen, que es el epítome platónico de María de Ataide o María de Ataide, que no conocemos más que por referencia de otros textos y que a mi entender recurría para cumplir su objetivo al ingenioso recurso de resucitar a doña María de Ataide, que fue una talentosa dama portuguesa, muerta a temprana edad y en cuyas exequias Vieira predicó un célebre sermón, para que ella ahora, resucitada, defendiera a su vez al predicador que la había elogiado en su sermón fúnebre, ¿no? Esa es la gracia de ese texto, que no conocemos más que por las referencias. El tono amable e ingenioso que la polémica iba adquiriendo habría de tomar, sin embargo, un giro radical por esos días, con la aparición de un insidioso y agresivo texto dirigido contra Sor Juana y la Atenagórica. Esto, bueno, es para que vean ustedes el estado en que fueron recuperados los textos encontrados en Lima, que fueron víctimas del incendio de la biblioteca en 1943, y lo que ven ustedes allí, por tanto, son las huellas del incendio, pero también las huellas del agua, ¿no? Por eso la tinta ha corrido y ha manchado las páginas todas de azul por el agua a la hora de apagar el incendio, ¿no? Y bueno, en fin, es toda una historia, la recuperación de esos textos en la que no me voy a detener ahora, están en el libro en todo caso. Digo que después, ¿no?, de la aparición de estos primeros textos es que empiezan a aparecer unos textos más insidiosos y particularmente titulado Fe de Ratas, ¿no? Perdón. Titulado Fe de Ratas, ¿no? Este de acá, ¿no? Que firma un soldado castellano, así autollamado, o sea, todo esto se mueve al ámbito de los seudónimos y de los ocultamientos de identidades, que resulta ser un texto que, a diferencia del texto de Pedro Muñoz de Castro, que había sido muy cauto y muy educado con Sor Juana, adopta un tono claramente agresivo, ¿no? Y el propio título, Fe de Ratas, ¿no? Vean, la Fe de Ratas es el conjunto de errores que ha cometido la imprenta. Aquí, toda la publicación de la Carta Atenagórica es una errata, es lo que está diciendo ese título, ¿no? Toda la Carta Atenagórica es una gran errata.
que hay que corregir. Y entonces el texto, que tampoco conocemos lamentablemente, sino indirectamente, se propone realizar esta corrección. Esto motiva que, fíjense ustedes, en los días siguientes, un clérigo valenciano, nada menos, Francisco Javier Palavicino, que no tiene nada que ver con el famoso Hortensio Palavicino, ¿no? Pues sino este es Francisco Javier Palavicino, no haya mejor manera de expresar que él está del lado de Sor Juana que predicando en el convento de San Jerónimo, al que Sor Juana pertenecía, el 26 de enero, que es la festividad de Santa Paula, patrona jerónima, un sermón en el que no solo siguiendo el modelo de Sor Juana se atreve a exponer su propia opinión sobre cuál es la mayor fineza de Cristo, o sea, tomando la iniciativa de lo que Sor Juana ha dicho de que cualquiera puede opinar libremente y superar, y entonces él en el sermón se atreve a hacer algo novedoso, ¿no? Claro, no con el genio de Sor Juana, por supuesto, sino que además defiende abiertamente a Sor Juana en el púlpito de los ataques del soldado, ¿no? Desde el sermón predicado en la iglesia asume la defensa de Sor Juana. La producción de papeles no se detiene. Alrededor de esas fechas empiezan a circular otros papeles que solo conocemos por referencia. Una firmada por el seudónimo de Carabina, que solamente también la conocemos por puras referencias. Otro por una tal Maridominga o Dominga o Maringas, así se refiere a ella el discurso apologético, que aparentemente apuntan nuevamente de manera agresiva contra Sor Juana. Y por último, un capellán escribe unas quintillas, un cura un romance, aparentemente en defensa y elogio de Sor Juana, tampoco las conocemos. Y ya hacia el final de esta vorágine de papeles, el 19 de febrero se firma un texto que sí considero muy relevante y que es parte de los que pude encontrar en Lima, que es este llamado discurso apologético. La defensa más razonada de la obra de Sor Juana, en la que además se examinan y se refutan los argumentos del soldado, el más agresivo de los expositores contra Sor Juana. Su autor, que no se declara, sale también a mostrar sus opiniones, como en el caso del clérigo Palavicino, ante el rumor de que fuera él el autor del libelo del soldado. Es decir, se ve que todo el mundo está diciendo, no, ha sido fulano, ha sido mengano, y todo el mundo está echándose la culpa. Entonces, muchos de los que han sido acusados salen a defender a Sor Juana para decir, no, yo defiendo a Sor Juana, ¿no? No soy el soldado maligno ese que ha aparecido por allí con esos textos, ¿no? Y por fin, el 1 de marzo de ese año, Sor Juana rompe su silencio, ha estado de espectadora de todo este movimiento de papeles, y se decide a escribir este famoso texto de respuesta a Sor Filotea. Saben ustedes, la carta de Sor Filotea aparece en la publicación a fines de 1690, 3 meses de papeles que van y vienen en varias direcciones, y en marzo de 1691, Sor Juana escribe por fin la respuesta a Sor Filotea, el texto quizás más canónico de ella. El número de escritos que suscita la aparición de la carta tenagórica es sorprendente. En solo unos 40 días se predica un sermón y se escriben y difunden por México al menos 8 obras, que es las que sabemos, en que se expresa la crítica o la defensa de Sor Juana. ¿Qué explica esta agitada polémica? Si, como se ha visto, la carta de la autora se inscribía en la línea de un pensamiento ortodoxo, que quizá venía incluso sancionado por el título elegido por el obispo, ¿por qué el debate? La razón es evidente y está en el centro de toda la discusión. Para sus opositores, su condición de mujer debía imponerle silencio y obediencia, sobre todo en materias religiosas. No importa lo que diga, el solo hecho de que su expresión hubiera encontrado lugar en el dominio público a través de la impresión de su obra era una señal de desacato. El título que eligió el soldado para su escrito en contra de la carta tenagórica es significativo por eso en este juego de la polémica, ¿no? Como he dicho antes, fe de ratas. De esta manera, la obra del soldado ofrecía claramente una referencia al documento que elaboraba el escribano del consejo para señalar las discrepancias entre el manuscrito que había sido aprobado por la censura y los folios impresos de un libro. Ese es el origen de las fe de ratas, ¿no? En un libro antiguo, ¿no? El escribano del consejo tenía la obligación de confrontar que el manuscrito que se había aprobado fuera realmente el texto que se había impreso. Y si había diferencias, elaboraba una fe de ratas. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en mente para el juego
de este título, ¿no? Cuando él dice fe de ratas, está diciendo todo este texto está equivocado, no coincide con el texto canónico, ¿no? Es un texto desautorizado. La esfera privada en que prudentemente Sor Juana había situado su texto se había quebrado y ahora, al situarse en el espacio público, adquiría valor de ejemplaridad y de enseñanza. Por ello, la interpretación de una cita de San Pablo, que ya Sor Filotea había traído a colación, estará en el eje de la polémica. Mulieres in ecclesis taceant, que las mujeres callen en la iglesia. La impresión suponía, por tanto, un explícito reconocimiento por parte del aparato de la censura eclesiástica a su contenido. No olvidemos que venía el texto publicado con la autorización del obispo de Puebla. Al margen de la ambigua carta de Sor Filotea, el libro venía acompañado de la licencia concedida por el propio obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, en que se afirmaba que, como era de rigor, se ha reconocido y examinado dicha carta y no se ha hallado inconveniente para dicha impresión. Eso es lo que dice la licencia firmada el 25 de noviembre de 1690. Ninguna fe de ratas acompañaba al libro. La obra del detractor asumía, por tanto, el disfraz del texto omitido en un proceso de censura para la impresión, que servía normalmente para recomponer la correspondencia entre el texto impreso y el texto aprobado por la censura. Solo que en este caso la fe de ratas no corregía los descuidos de los tipógrafos, sino los de la autora y aún los del censor, el propio obispo de Puebla, ¿no? Que también está muy discutido en todo este proceso. De los distintos textos que en la polémica salieron a la defensa de Sor Juana, quizás sea el discurso apologético, el que mejor comprendió la naturaleza de la obra de la Carta Atenagórica y asumió sus postulados. Este fue seguramente el texto de la polémica que, por su erudición, Sor Juana dice haber juzgado digno de enviárselo al obispo de Puebla junto con su respuesta. Porque ya dice al final del texto que junto con su respuesta le envía de todo lo que ha circulado. En ese momento no sabíamos, al principio no sabíamos mucho a qué se refería, pero ahora sí que sí lo sabemos, ¿no? Le envía uno que considera digno de los ojos del obispo. Y yo creo que ese texto es el discurso apologético. Sobre todo en sus primeras páginas, su autor despliega una clara posición profeminista en la que podría sentirse el eco de las ideas de la propia Sor Juana. Además, sus opiniones sobre el ejercicio intelectual de la mujer, escritas 10 días antes de que Sor Juana elabore su respuesta a Sor Filotea, preludian en parte las desarrolladas en este texto o establecen con él, al menos, una significativa relación intertextual. En la línea de Sor Juana, el discurso apologético desarrolla una abierta defensa de la libertad intelectual sin distinción de sexo. El único límite que reconoce es el que impone el dogma, cosa en la que Sor Juana también cuidadosamente se sitúa. Más allá de él, todo es materia opinable y sujeta a interpretación. Al sentir, hubiera dicho Sor Juana. La propia tradición teológica de la Iglesia, con su diversidad de escuelas, le permite demostrar este principio, ¿no? Estas son las páginas iniciales del discurso apologético, ¿no? Este es el libro, y esto es lo que dice en un pasaje el discurso apologético. ¿Cuánta variedad de opiniones tienen las escuelas en lo escolástico? La de Santo Tomás Angélico, la de Escoto Sutil, la de Suárez Eximio, la de Vázquez Agudo, la de Durando Acre, la de Cayetano Profundo y otras muchas. Entonces, ni siquiera las escuelas filosóficas admitidas oficialmente por la Iglesia están de acuerdo entre sí. Para el autor del discurso, las diferencias de opinión, en tanto expresión del ingenio y el estudio, engalanan a los miembros de la disputa. Dice, contradicciones de entendimiento no son yerros, son quilates. Y si de lo que uno dice no hubiera 1000 que lo contradijeran, ya todo fuera evangelio y no hubiera disputas ni controversias. La capacidad de argumentar, opinar y disentir, en tanto operaciones intelectivas, son justamente rasgos que definen la humanidad y que diferencian esta del irreflexivo acatamiento animal. Valiéndose de una imagen tomada del Apocalipsis y enfrentándose directamente a la censura del soldado, concluye así la parte introductoria de la defensa de Sor Juana, este discurso apologético. No todos han de decir a todo et cum spiritu tuo, que ya sabe que San Juan en su Apocalipsis y de Tardio en uno de sus sermones, que solo los animales eran los que a todos decían amén. Animalia dicebant amén. Y tanto montan los animales como los ignorantes.
Solo los animales, como no saben poner réplicas, coinciden a todo con el et cum spiritu tuo, et animalia dicebant. Amén. Todo esto hace del discurso apologético una obra de particular interés en su contexto. Las conclusiones a las que su anónimo autor llegó pueden ser las nuestras esta tarde. Él había entendido que la carta atenagórica era mucho más que un puro juego de ingenio. Por el contrario, era texto que surgía de la profunda convicción intelectual de la autora. Era resultado del estudio y el ingenio de un individuo. Era expresión de opinión y, como tal, obra sujeta siempre a discusión y a réplica, pero no a censura. Era manifestación de un derecho natural inalienable, el de ejercer el entendimiento para elaborar juicios. Era lo que en suma se encerraba en la calificación de su autora al definir su obra como referir simplemente mi sentir. Gracias. Muchísimas gracias. Podríamos también aprovechar para hacer alguna pregunta, algún comentario. Ya sé que no habéis ido a su hermana todavía, pero creo que merece ya la pena que preguntar más un poquito. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pues entonces, dentro de esa polémica, ¿crees que pudo haber alguna mujer también? Lo que hubo definitivamente son muchas máscaras femeninas. Y eso es Muchas máscaras femeninas. Muchas máscaras femeninas. Esto es muy interesante porque prácticamente la norma Acá está. La norma de la participación de la elaboración de los discursos la impone el propio obispo de Puebla cuando se disfraza de monja, como Sor Filatea de la Cruz. Entonces, yo creo que es difícil concluir que los nombres femeninos que aparecen en la polémica, como María Ataíde, que está referida a una difunta, pudieran, o Serafina de Cristo incluso, ¿no? Yo creo que están siguiendo el modelo del obispo. No es imposible, porque en verdad aventurar adjudicaciones de autoría a estos textos es muy complicado, ¿no? Ya ven que en la propia época todos se tiran la pelota sobre quién es el soldado y varios salen a reducir que no soy yo y por eso escribo esto. Entonces creo que yo diría, no es imposible, ¿no? Pero me inclinaría a pensar que estamos ante el código del disfraz femenino, más bien, ¿no? De un travestismo femenino como pauta para entrar en la polémica. Gracias.